Hola chavales, bueno, sabéis mis periplos con las sillas que he tenido últimamente porque me compré una New Skill Kuraokami, que tenéis el unboxing, el montaje y todo eso aquí arriba, y luego pues a los 3 meses repentinamente se rompió. Toda la explicación de lo que ocurrió sobre este tema está también en este vídeo. Y desde entonces estoy buscando una silla que se adecue a mis necesidades, que bueno, como ya sabéis, soy grande, soy corpulento, tengo sobrepeso y mido 1,90, entonces necesito una silla que se adecue a eso. Y bueno, y la New Skill, la verdad es que estaba muy contento con ella. Era muy cómoda, me encajaba muy bien el trasero, pero eso de que se rompió me fastidió completamente porque ya no volví a confiar en la marca y no pude comprar de nuevo el mismo modelo porque, bueno, si al principio pensaba que, bueno, quizás había tenido mala suerte, pero es que resulta que en el vídeo precisamente sobre la rotura de la silla, que se llama algo así como la New Skill Kuraokami tras 3 meses o algo así, pues hubo gente que me dijo que a ellos le había pasado exactamente lo mismo y de la misma forma más o menos. Entonces, bueno, con más razón tuve que buscar otro modelo, porque ya es que incluso pensé que podía ser todas las Kuraokami, pese a que los de New Skill decían que no, que era la que menos índice de rotura tenía. Yo pienso que no es tanto del peso, porque precisamente lo que se rompió no fue el asiento, sino el respaldo. El respaldo es la parte que menos peso soporta, entonces no debería, pero aún así pues estuve intentando buscar sillas que soportaran más de 150 kilos que soportaba la New Skill, y encontré varios modelos que soportaban hasta 170, 180 kilos e incluso hay modelos que soportan hasta 200 kilos. Pero bueno, tampoco necesitaba tanto, también dependía mucho del precio. Estuve barajando varios modelos diferentes, iré superponiéndolos seguramente de mientras estáis viendo esto. Bueno, pues al final, después de mucho y barajando la calidad-precio y después de haber probado un modelo parecido físicamente en el MediaMarkt, pues me he decidido por esta. No sé si se ve un poquitín la caja, sí, creo que sí se ve un poco la caja. Y bueno, pues esta me he decidido por ella, que bueno, igual que la otra es una caja enorme. Vamos a ver cómo la montamos en esta estrechura que tengo de habitación. Las razones por las que me he decidido por esta es, aparte de que soporta hasta 180 kilos, la estuve probando el otro modelo, ya digo, muy cómodo, me resultó muy cómodo, por lo menos el otro modelo. Vamos a ver qué tal. Y bueno, hicieron una pequeña rebaja, no es muy grande, hace unos días. Tenía fichada, podía haberla comprado por el mismo precio de otro color, de color verde, pero un color verde fosforescente que no me gustaba nada. He pillado esta roja porque eran las únicas dos opciones, era o la verde o la roja en Amazon. Y bueno, pues vamos a ver qué tal y a ver si cumple mis expectativas. Yo sé que hay cosas que es inferior a la New Skill, pese a ser más cara, pero bueno, hay otras que la supera, entonces vamos a ver qué tal. Primero pasamos a cortar las bridas. Esto es posible que no te venga en el tuyo, pero a mí me llegó. Luego pasamos a desprecintar por un lado, por el otro y por el centro. Cuidado de no cortar nada debajo, aunque como veremos tiene una protección de espuma. Procedemos a abrirle el todo y vemos la protección que hablaba. La quitamos y ya deja ver un poco del contenido. Primero sacamos esta caja para abrirla después, más tarde. Luego aquí tenemos el cojín cervical debajo del asiento. De entrada parece muy cómodo, aunque luego echaremos un vistazo más en profundidad. Y tiene esta especie de estrella ninja que no sé muy bien qué hace. Voy a apartar un poco el asiento porque es lo más grande y pesado.
Y aquí tenemos el cojín lumbar. Este, por lo que estuve probando en el MediaMarkt, es súper cómodo. Aquí tenemos más espuma, la basura. Y el respaldo, que es la otra pieza grande, aunque es bastante menos pesado que el asiento. Tiene un diseño bastante bonito. Ahora sí, cogemos el asiento, que ya nos está molestando. Y bueno, vemos que está muy bien protegido por todos lados. Creía que no había nada más, pero debajo están los pies. Como vemos, viene muy bien protegido para que no se desprenda la pintura. Y ahora vamos a abrir la cajita, que me imagino que vendrán las piezas pequeñas. Cuidado de no cortar las cosas del interior. Y aquí tenemos... Esto es lo que vamos a llamar la base, que es donde tiene el mecanismo para subir y bajar el asiento. Y bueno, tiene alguna función más que ya veremos. Aquí tenemos las ruedas, luego las veremos mejor. Y bueno, estos son los embellecedores. Son 3 piezas, 2 largas y una así como, bueno, una forma rara. Y bueno, este es el pistón, que viene bien protegido. Ahora la vemos mejor. Y los embellecedores del pistón, que se ponen de esta forma. Aquí tenemos las instrucciones de montaje, como veis, y luego una bolsita que trae unos guantes y unas llaves Allen. Y bueno, vamos a hacer recuento de todo el contenido: el asiento, el respaldo, la bolsita con los guantes, herramientas y 3 tornillos, ya veremos después, y las instrucciones. Luego los pies, como vemos está pintado solo por arriba, pero está bastante bien reforzado. La base, embellecedores, pistón, ruedas, cojín lumbar y cojín cervical. Eso es todo lo que viene en el paquete. Contrario a como vienen las instrucciones, yo voy a empezar por las ruedas. Voy a sacarlas de la bolsa. Aquí tenemos un primer plano. Vemos que parecen unas ruedas normales, pero son autofrenadas. Luego explicaré mejor cómo funciona esto, pero así de entrada parecen más duras, pero claro, es porque no le estamos echando el peso encima. Las vamos colocando, simplemente apretamos. 1, 2, 3... Aunque parece que estoy repitiendo las tomas. 4 y 5. Esa es la última. Ya lo tenemos. Ahora cogemos el pistón con el embellecedor ya puesto y simplemente lo introducimos y hacemos un poco de presión. Ya tenemos una parte hecha. Ahora cogemos el asiento, le damos la vuelta, nos ponemos los guantes, guante y el otro, y nos quitamos los guantes porque se me hace raro no tener tacto. Abrimos la bolsita de herramientas y vemos que tiene 3 tornillos, pero ninguno más. Ahora veremos dónde están todos. Y 2 herramientas de diferentes tamaños. Y los tornillos están preatornillados en su sitio, de forma que es mucho más sencillo que la New Skill de montar. Simplemente sacamos los tornillos, nos fijamos de cuáles son porque tienen 2 tamaños diferentes, los de adelante y los de atrás. Yo no me di cuenta de ello hasta que no tenía sacados los 4 y espero haberlos introducido bien porque eso no viene en las instrucciones. En la base viene perfectamente señalado cómo tiene que ir. Ahí pone frontal. Estas son las barras de respaldo, con lo cual la parte frontal es esa. Me guié por la rosca para saber el grosor. El más largo lo puse en la rosca más gorda. Y nada, cuestión de atornillar y apretarlo bien fuerte. 2, 3
y 4. Ahora es simple cuestión de introducir el pistón en su sitio. Apretamos un poco. Y ya tenemos toda la base hecha. Lo ponemos de pie. Muy bien, se ve todo genial. Ahora cogemos el respaldo, que esta es la parte complicada. Tenemos que aflojar los tornillos. En estos no hay problema, son todos iguales. El otro tornillo. Ahora le damos la vuelta. Y aquí tenemos 2 tornillos más. Hay que aflojarlos. Uno. Y el otro. Ahora tenemos que fijarnos que tenemos 2 barras, una que está fija, esta, y la otra que se mueve. Yo os recomiendo empezar a atornillar la fija porque luego va a ser la más difícil de manejar. Primero lo presentamos y luego hay que buscar la posición más o menos para encajar los agujeros de uno y del otro. Hay que hacer un poco de presión, que esta es la parte complicada, sobre todo con una persona. Si tenemos ayuda, mucho mejor. Y cuando los tenemos alineados, enroscamos el tornillo un poquito. Y luego lo mismo con el otro. Como no veía bien, puse esta linterna de cabeza. Así me puedo alumbrar mejor. Si no tenéis, alguien nos puede alumbrar con una linterna normal o usar el móvil. Y de esta forma es mucho más sencillo introducir el tornillo en su agujero. Apretamos un poquito. Y luego usamos la herramienta para girarlo. El otro también. Una vez hecho, vamos al otro lado y hacemos lo mismo. Intentamos hacer coincidir los 2 agujeros. El primero es más fácil porque, como veis claramente, se puede ver ambos agujeros y luego apretar. Este debería ser el más fácil en teoría, pero es el que más me costó porque los demás tornillos no te dejan moverte bien y el agujero no encaja exactamente en su lugar, así que hay que ir con un poco de maña y moverlo un poco hasta que ya se puede introducir y se puede atornillar. Una vez terminado los embellecedores, tenemos que hacer coincidir los agujeros con los tornillos de esta forma. Así, cuesta un poquito encajarlo, pero bueno, se puede conseguir. Esto no lo grabé, pero como veis el otro embellecedor ya está puesto. Antes de apretar esta pieza, pon el otro porque si no te va a costar un poquito más meterlo. Hay que apretar hasta que se sujete, pero no demasiado porque puede romper el plástico. Tengo que avisar que quedan un poquito sueltos, pero bueno, si no los tocas es solo para tapar lo que tiene debajo. Como veis, ya estamos poniendo el otro. Por último, los cojines. El lumbar en primer lugar. Tiene unas hebillas de clic para ponerlo más fácil. Abrimos ambas. Y luego tenemos que hacer pasar las cintas por aquí abajo. Tenemos que intentar que la orientación sea la correcta para que no haga dobleces, giros, retuerza y todo eso y quede feo en la parte de atrás. Ahora en la parte superior lo introducimos por estos agujeros que tiene el respaldo. Primero uno y después el otro.
y le damos la vuelta. Y ahora lo introducimos haciendo clic. El otro también. Queda así. Y bueno, ahora vamos al cervical. Lo sacamos de la bolsita. Lo he guardado ahí para que no se manchara. Y bueno, este es muy sencillo. Simplemente así. Esto no viene en las instrucciones, así que lo he puesto como he visto. Si está mal, me lo decís. Creo que sirve para tensar, pero no sé muy bien cómo. Y ya está terminado. Vamos a probarla. Lo que me llamó de este modelo sobre otros es que, bueno, lo primero es que soporta 180 kilos y lo otro quizás es nostalgia por la New Skill, pero me la recordó bastante estéticamente. No solo por los colores, también por el frontal redondeadito del asiento. Lo único que no me gustó fue el rojo brillante de los agujeros donde se introducen las correas para el cojín lumbar. Quedaría mejor un mate que cuadre con el resto, pero bueno, es un detalle. En la parte de atrás sorprende la sobriedad, es muy sencilla, apenas tiene detalles y echo especialmente en falta la marca bordada como tenía la New Skill, pero no lo vamos a ver mucho. Donde sí viene la marca cosida es en las almohadillas, que distan de ser perfectas, pero para mí están mejor que las de New Skill. Empezando por el apoyo cervical, que tiene este sistema tan rudimentario de sujeción, que sí, que lo tienen casi todas las sillas, pero la verdad podrían encontrar un sistema mejor porque se mueve con facilidad. El caso es que no terminaba de verme cómodo. Si la almohadilla lo notaba como 1 centímetro hacia atrás, en cambio con ella puesta era como una barbaridad, tanto que hasta me torcía el cuello hacia adelante. El caso es que no terminaba de verme cómodo. Estuve varios días intentando adaptarme y al final acabé incluso con un dolor de espalda terrible. Y el problema es que no tiene cremallera, con lo cual para abrirlo hay que descoser, que es lo que finalmente hice. Y en el caso de que haya que devolverla por cualquier razón, igual si lo notan se ha perdido la garantía ya. Lo bueno es que dentro no tiene espuma como en el otro, sino que tiene como fibra de algodón y es mucho más fácil adaptarlo a lo que necesitas. Simplemente sacas o metes relleno hasta que te encuentras cómodo. De hecho, después de hacerlo es súper cómodo y es un cambio como del día a la noche. Después, para cerrarlo, si no quieres coserlo, puedes pegarlo con superglue. Con todo y esto es bastante mejor que la de la New Skill, que no conozco a nadie que la use. De hecho, la mayor defensa que he visto sobre ella, que es un chico en un comentario de un vídeo, decía que estaba hecha para descansar en horizontal, pero me parece un absurdo. Lo que tú buscas es estar cómodo sentado. En cambio, el apoyo lumbar es súper cómodo. No solo tiene el relleno justo y necesario para resultar cómodo y notar que está ahí ayudando, sino que ayuda a que, depende de la posición que esté el respaldo, la sujeción sea en una zona u otra, contrario al de la New Skill, que no había dónde cogerlo y que te obligaba a estar separado de la silla, de forma que no era la propia silla lo que te sujetaba, sino el apoyo lumbar. En la New Skill acabé usándolo como apoyo cervical, quitándole un poco de relleno, y con estos de acarracín no fue necesario, simplemente los puse ahí y ahí se quedaron. Como mucho los desplacé arriba y abajo según necesitaba. Pasando los apoyabrazos y comparándolo una vez más con la Kuraokami, la altura máxima a mí me va muy justa. No sé yo si otras personas van a tener problemas con esto. Además de arriba y abajo, puedes moverla hacia los lados con un simple clic, sin pulsar ningún botón, pero solo tiene 3 posibilidades contra la New Skill que tenía 7 u 8. La posición interior es ideal para utilizar el control pad. La exterior no lo sé. Algunos se preguntarán si se pueden quitar y bueno, no lo he hecho, pero tiene unos tornillos abajo, por lo cual sí se puede. Pero poniéndolos en la posición más baja es como si no tuviera. En cuanto a los materiales, es muy parecida a la Kuraokami. Tiene esta goma como semi-rígida. Lo que sí he notado es que son más estables y que se tambalea menos que la New Skill. Aunque echo de menos el poder echarlo hacia adelante y hacia atrás,
pero gracias a ello no tiene el botón ese interior que se engancha a los bolsillos. En cuanto a la comodidad, es súper cómoda, aunque es una pizca más dura que la New Skill. Quizás es que tiene más densidad la espuma y eso afecta a la duración también. A más densidad, más duración a la larga, pero también más dura. El único problema que he visto es que, volviendo a los apoyabrazos, es que yo al jugar en una pantalla de cine que está un poquito más alta, inclino un poco el respaldo y entonces los brazos me quedan colgando, cansándome al rato. En cuanto a funciones adicionales, también te puedes tumbar en horizontal, como si fuera una cama casi. En cuanto a las ruedas autofrenadas, lo que hacen es que sujetan la silla cuando te estás sentando de forma que no acabes en el suelo. En cuanto te sientas encima, con el peso se mueven con normalidad, pero si lo quieres mover sin estar encima, se desplazan igual pero como más duras. Por supuesto, igual que todas, tiene la posibilidad de subir y bajar el asiento. Esto no es ninguna sorpresa. También cuenta con el sistema de balanceo que se activa tirando de la palanca hacia un exterior, la misma del pistón. Aunque en esta cuesta un poco más moverla, quizás porque el centro de gravedad es diferente, porque me parece que el asiento es un poquito más pequeño, apenas nada. Así que si te quieres balancear como una mecedora, esta no es tu silla, pero quizás sea mejor porque me da que por abusar de esto se me rompió la Kuraokami, pese a que en New Skill me aseguraron de que no había ningún problema en usarlo de esa forma. Y bueno, justo abajo del asiento tienes una especie de rueda que permite endurecer o aflojar el balancín, pero que no afecta mucho a lo que digo del centro de gravedad. Por último, al menos hasta que cuelgue el vídeo y me acuerde de cosas que no he puesto, quiero hablar de los materiales. No hay mucha diferencia entre la Kuraokami y esta, pero he notado que el cuero, mientras que la Kuraokami es como más liso, en esta es más rugoso, más como es el cuero auténtico. También los acabados son muy parecidos, muy similares en ambos casos. Aspecto premium de principio a fin, aunque una potencia unas cosas y otra potencia otras. En comparación con la New Skill, el punto negativo es el precio, pero aparenta ser más robusta. Y muchas gracias por ver este vídeo, espero haberos entretenido, espero haberos informado y si os ha gustado, dadle al like, compartirlo en vuestras redes sociales si queréis que alguien más lo vea y suscríbete para ver más vídeos como este. ¡Hasta otra! ¡Bye!